De ser así, déle lectura integral a la moción y sométala a la votación. Con su autorización, señor presidente, nada más antes de dar lectura a la moción presentada, la misma que certifico ha sido remitida por escrito a la Secretaría General, se ha recibido una moción previa para continuar con el juicio presentada por el asambleísta Milton Javier Aguas Flores, misma que no califica de acuerdo al artículo 136 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa por no tratarse lo solicitado como una cuestión previa, sino precisamente es la misma moción presentada por el asambleísta Peñafiel, por lo tanto no tiene ningún asidero jurídico y la misma no ha sido calificada de acuerdo a las competencias establecidas en el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con su disposición, presidente, procedo a dar lectura de la única moción presentada durante el debate por el asambleísta abogado Jorge Andrés Peñafiel Cedeño. Memorándum número AN-PCJA-2024-0077-M de Quito Distrito Metropolitano 8 de julio de 2024 para señor Magister Henry Fabián Corón Flejoshaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto, moción, juicio político, Wilman Terán y Maribel Barreno, sesión número 942 de mi consideración. Por medio del presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 y artículo 20, numeral 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro de la sesión número 942 del Pleno de la Asamblea Nacional a realizarse este día lunes 8 de julio de 2024 a las 9 horas, siendo el segundo punto el siguiente: conocer y resolver respecto de la recomendación de archivo de la Comisión de Fiscalización y Control Político sobre el juicio político en contra del doctor Wilman Gabriel Terán Carrillo como presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y doctora Ruth Maribel Barreno Belín, ex vocal del Consejo de la Judicatura, de conformidad con el numeral 1 del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Me permito presentar la siguiente moción: no acoger el informe remitido por la Comisión de Fiscalización y Control Político y resolver enjuiciar políticamente a Wilman Gabriel Terán Carrillo como presidente del Consejo de la Judicatura y doctora Ruth Maribel Barreno Belín, ex vocal del Consejo de la Judicatura, de conformidad con el artículo 83, numeral 1, literal B de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente suscribe abogado Jorge Andrés Peñafiel Cedeño, asambleísta. Conforme a su disposición, señor presidente, procedemos a tomar votación de la moción de enjuiciamiento presentada por el asambleísta Jorge Peñafiel. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curvas electrónicas y de existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría o a los equipos técnicos asignados. Muchas gracias. Previamente, el legislador Vicente Tayano hizo referencia a la moción del legislador Jorge Peñafiel para no acoger la recomendación de archivo. Señaló que no existe violación al derecho a la defensa porque no se encuentra en etapa de sustanciación. Por tal razón, señaló que lo único que cabe es la votación. Señaló que su bancada, la 6, respaldó la propuesta del legislador Peñafiel y se opusieron a la recomendación del archivo. No hay otro camino que votar, fue lo que señaló el asambleísta por la provincia del Guayas, Vicente Tayano. No se puede hablar de derecho a la defensa porque no es el momento de la sustanciación. En este momento cabe votar de acuerdo a la moción que ha sido presentada por parte del asambleísta Jorge Peñafiel, es lo que se dio a conocer hace pocos instantes también por parte del legislador. La bancada de las 6 y aliados respaldó la presentación del juicio político y cuando la sustanciación se dé en el Pleno, votará a favor de la censura de los 3 exfuncionarios, también agregó. En este momento se registran los parlamentarios y parlamentarias, 106 hasta este momento lo han hecho y en los próximos minutos se cierra el registro para la votación. La moción que se ha dado lectura es la presentada por parte del señor asambleísta Jorge Peñafiel, quien dijo que no se debe acoger la recomendación de archivo presentado en el informe de la Comisión de Fiscalización y así continuar con el juicio político en contra de Wilman Terán y Ruth Barreno, exfuncionarios del Consejo de la Judicatura. Maritza, brevemente hacer una referencia a cuáles fueron las conclusiones a las que llegó la Comisión de Fiscalización para recomendar el archivo de este proceso de juicio político. Señala que el juicio político presentado por el asambleísta Peñafiel planteó una falencia de origen. El proponente del juicio político no individualizó las responsabilidades de los 3 acusados. Tras el insistente pedido de individualizar las responsabilidades por parte de los asambleístas sustanciadores del juicio político, el proponente señaló que Wilman Terán, a su juicio, debía ser vinculado a las 4 causales presentadas. Javier Muñoz debía ser vinculado a la causal 1, 2 y 3 y finalmente Maribel Barreno era únicamente responsable de la causal 1. Cabe también mencionar que el asambleísta Jorge Peñafiel no actuó la prueba, ya que esto no es equivalente a que el secretario de la comisión lea las pruebas presentadas. La actuación de la prueba conlleva que se busque generar una relación causal
entre la prueba presentada, el hecho narrado y el incumplimiento de funciones. Respecto a cada uno de los imputados, asimismo, cabe manifestar que en reiteradas ocasiones el proponente del juicio político se negó a responder las preguntas formuladas por parte de los asambleístas de la comisión, quienes estaban siguiendo el proceso ordinario de sustanciación del juicio político, el cual, regido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, incluye realizar preguntas tanto a los imputados del juicio político como al proponente, con el fin de poder dar una recomendación no vinculante al Pleno de la Asamblea Nacional. Respecto al incumplimiento de funciones por parte de Wilman Gabriel Terán Carrillo, el asambleísta proponente Jorge Peñafiel no logró demostrar los elementos fácticos ni jurídicos que sugieran un presunto incumplimiento de funciones por parte del cuestionado respecto a las causales 1, 2, 3 y 4 señaladas por el proponente en la solicitud de juicio político. Respecto al incumplimiento de funciones por parte de Javier Muñoz Intriago, esta comisión encuentra elementos fácticos y jurídicos que establecen que el acusado políticamente incumplió las funciones que se derivan de su cargo, en concordancia con el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador. Puntualmente, el ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz, habría incumplido las funciones determinadas en el artículo 255, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, respecto a la transparencia y publicidad de los procedimientos administrativos y sumarios disciplinarios. Respecto al incumplimiento de funciones por parte de Javier Muñoz Intriago, el asambleísta proponente Jorge Peñafiel no logró demostrar los elementos fácticos ni jurídicos que sugieren un presunto incumplimiento de funciones por parte del cuestionado respecto a las causales 2, 3 y 4 señaladas por el proponente en la solicitud de juicio político. Respecto al incumplimiento de funciones por parte de Ruth Maribel Barreno Belín, el asambleísta proponente Jorge Peñafiel no logró demostrar los elementos fácticos ni jurídicos que sugieren un presunto incumplimiento de funciones por parte de la cuestionada respecto a las causales 1, 2, 3 y 4 señaladas por el asambleísta proponente en la solicitud de juicio político. Cabe manifestar que la procesada políticamente se defendió de las 4 causales ante la negativa inicial del proponente de juicio político, asambleísta Jorge Peñafiel, de actuar la prueba e individualizar las responsabilidades. Además, en el informe también constan las recomendaciones. Esta comisión recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional, dice la Comisión de Fiscalización, el enjuiciamiento político de Javier Muñoz Intriago por sus actuaciones como vocal del Consejo de la Judicatura, por encontrarse inmerso en incumplimiento de funciones según lo detallado en el capítulo de conclusiones. Además, que la Comisión de Fiscalización recomienda al Pleno de la Asamblea Nacional el archivo del juicio político en contra de Wilman Gabriel Terán Carrillo por sus actuaciones como presidente del Consejo de la Judicatura y Ruth Maribel Barreno Belín por sus actuaciones como vocal del Consejo de la Judicatura, por no encontrarse elementos fácticos y jurídicos que sugieran que los enjuiciados se encuentran inmersos en incumplimiento de funciones según lo que detalla el acápite de las conclusiones. Esto es lo que recomienda la Comisión de Fiscalización y en este momento, ¿qué es lo que hace el Pleno del Parlamento? Una vez que se han registrado los parlamentarios, se ha puesto en consideración de los legisladores y legisladoras la moción presentada por parte del asambleísta Jorge Peñafiel, quien plantea al Pleno no acoger la recomendación de archivo y continuar con el juicio político en contra de Wilman Terán y Ruth Barreno. Así es, también en la resolución del informe emitido por la Comisión de Fiscalización señala que con base a los argumentos expuestos, la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, aprobar y poner en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el presente informe de sustanciación de juicio político. En este momento avanza ya la votación en la moción realizada por el asambleísta Jorge Peñafiel, como lo decía Maritza, de no acoger el informe para el archivo del juicio político contra los 2 procesados, en este caso la señora Maribel Barreno y Wilman Terán, y continuar con el juicio político, en este caso, que también será contra el otro vocal, estimada Maritza. Y también dentro de los considerandos de la moción presentada por parte del señor asambleísta Jorge Peñafiel, se lee que dentro de el caso de suspensión del doctor Walter Macías en la resolución correspondiente de fecha 11 de mayo del 2023, emitida a las 10 de la mañana con 37 en la sesión ordinaria, se emitió la medida preventiva de suspensión mediante 2 votos afirmativos, uno de ellos de Terán, otro de Muñoz y otro 2 abstenciones, y un dirimente de Terán, contraviniendo la resolución que establece el artículo 16 en caso
caso de empate entre votos afirmativos y negativos, quien preside la sesión tendrá votos dirimentes. Esto como parte de los argumentos presentados por parte del legislador para solicitar el juicio político. Además, agrega que el proceso disciplinario de suspensión no contó desde un inicio con la veeduría de juristas conforme lo exige el artículo 173, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. El Consejo de la Judicatura recién el 6 de julio de 2023 se dio cuenta que debía existir una veeduría de juristas para iniciar un sumario que busque destituir a un juez de la Corte Nacional de Justicia, pero ya se le emitió la suspensión al juez Walter Macías el 11 de mayo del año anterior. Además, que en el acta de resolución de la sesión extraordinaria de fecha sábado 19 de agosto de 2023 se desprende que la votación para destituir al juez Walter Macías se registra de la siguiente manera: Barreno, Morillo, Murillo en abstención, Terán y Muñoz a favor, y no se aprueba por no tener la mayoría, dicho por la misma secretaria de la comisión, y ante lo cual Terán le llama la atención a la secretaria por haber manifestado que no se aprueba por no tener mayoría. Muñoz solicita a Murillo que justifique su abstención y añade que no se puede sumar las abstenciones y mociona que se realice la votación para la reconsideración. Se vota la reconsideración de la siguiente manera: Barreno, Muñoz y Terán a favor, Morillo y Murillo ausentes. Se vota nuevamente de la siguiente manera con las abstenciones correspondientes. Esto dentro de un recuento de lo que sucedió, y es uno de los motivos por los cuales el asambleísta solicita el juicio político en contra de Terán y de Barreno, que en este caso se analiza en el Pleno respecto al informe presentado por la Comisión de Fiscalización. Otro de los puntos que también se señala dentro del documento remitido por parte del asambleísta para solicitar que no se acoja en el Pleno el informe presentado por la Comisión de Fiscalización y se proceda con el juicio político es que la Dirección de Talento Humano emitió un informe de fecha 30 de junio del año 2020 en el cual en la sección 3 establecía que las vacantes a convocar eran varias. Sin embargo, no se desarrolló el proceso como debía establecerse o como lo determina la norma del Consejo de la Judicatura. Esto es parte de los argumentos y es por eso que ha planteado que no se acoja el informe remitido por la Comisión de Fiscalización y Control Político y resuelva enjuiciar políticamente a Wilman Gabriel Terán Carrillo como presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y a la doctora Ruth Maribel Barreno Belín, ex vocal del Consejo Nacional de la Judicatura. Esto conforme al artículo 83, numeral 1, literal B de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Además, que se notifique en legal y debida forma a los exfuncionarios censurados. Una vez que el Pleno de la Asamblea Nacional se pronuncie y se den a conocer ya los resultados, que ya son 89 votos de respaldo para que proceda a continuar el juicio político, ya le corresponderá al Pleno, al presidente de la Asamblea Nacional, convocar a la sesión para el juicio político a los dos exfuncionarios de la Judicatura. Después, una vez que se den a conocer estos resultados, corresponderá el análisis del segundo punto del orden del día de esta sesión, que es el juicio político al ex vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz. La moción presentada por el asambleísta Jorge Peñafiel, a la que hacía también referencia a Maritza, señala por medio del presente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 y el artículo 20, numeral 8 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, dentro de la sesión número 942 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse este día lunes 8 de julio a las 9 horas, siendo el segundo punto del orden del día el siguiente: conocer y resolver respecto de la recomendación del archivo de la Comisión de Fiscalización y Control Político sobre el juicio político en contra del doctor Wilman Gabriel Terán Carrillo como presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. Vamos a hacer una pausa mientras se da la lectura de la votación. 0 blancos, una abstención. Ha sido aprobada la moción presentada por el asambleísta Jorge Peñafiel Cedeño. Ha pedido la palabra el asambleísta Patricio Chávez. Tiene la palabra asambleísta Patricio Chávez. Vamos en